Bueno, Andrea, vámonos entonces a hablar de los arriendos de 4.000 a 100.000 pesos de bienes incautados a paramilitares. Sí, dice Héctor Reynosa, buenas tardes, ¿cómo hacemos para alquilar esa vivienda por 4.000 pesos? Pues mire, para que comprendamos la dimensión de lo que está sucediendo y que parece una cifra irreal, pero eso fue lo que dijo Patricia Tobón, la directora de la unidad de víctimas, haciendo este anuncio de irregularidades que encontraron. Principalmente encontramos que el valor de los cánones de arrendamiento en algunos casos es demasiado bajo. Encontramos bienes que están en 4.437 pesos, arrendados en 4.437 pesos, y otros que están en 103.000 pesos, y son bastante, o sea, son bienes que están en custodia de la unidad, que son para ser monetizados, para reparar a las víctimas, y estos son cánones pues de arrendamiento muy bajos. ¿Se da cuenta, Juan Pablo, que la directora como que verifica 4.430 y no lo puede creer y rectifica la cifra? ¿Y es así? Sí, por favor, por favor. ¿Quién puso en arriendo esos bienes así tan baratos? ¿Ellos? Ella, es la misma unidad. La unidad, pero en gobiernos, administraciones anteriores, que es lo que ella está diciendo, importante. Investiguemos. Ramón. Sí. Bueno, veámoslo otra vez porque sí quiero que hagamos énfasis en la cara que hace la directora de la unidad de víctimas. A ver cómo ella misma se sorprende de la cifra que le pasaron, que no lo puede creer. Principalmente encontramos que el valor de los cánones de arrendamiento en algunos casos es demasiado bajo. Encontramos bienes que están en 4.437 pesos, arrendados en 4.437 pesos, y otros... Ella debe estar mirando al asesor como diciendo... ¿Esto está bien? Me la pusieron bien. Muy grave. Y sí se la pusieron bien. Sí, No, sí, esto es increíble, esto es verdad, pero Esto es entonces increíble. para identificar tantas preguntas que tenemos sobre quiénes firmaron esos cánones de arrendamiento, qué fue lo que encontraron, pues nos acompaña hasta ahora el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidárraga. Bienvenido aquí a Sigue la W en Digital, y cuéntenos qué fue lo que encontraron en este anuncio con la unidad de víctimas, muy grave. Saludo a Paola, a Mauricio, a Juan Pablo. Gracias por la invitación. Pues bueno, recordar cuál es la labor de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que es articular la lucha anticorrupción a nivel nacional. En este caso tenemos unas alertas importantes en varias entidades del Estado, entre otras el Fondo de Reparación a Víctimas, que en cabeza de la directora de la unidad de víctimas, en las últimas semanas ya hemos conversado sobre unas investigaciones que buscaban aclarar cuál era el estado de los recursos administrados por el Fondo de Reparación a Víctimas. Es preciso mencionar que el Fondo de Reparación a Víctimas tiene un régimen especial, un régimen privado, y es el que tiene a cargo administrar los bienes incautados a narcotraficantes, a paramilitares, para a partir de ellos administrarlos, generar riqueza, para administrar los recursos que llegan a las víctimas a su reparación. Desafortunadamente, dentro de las cosas, dentro de los reportes que han encontrado de manera preliminar, que es lo que anunciamos esta mañana, respectivamente al menos 43 bienes detectados que tienen cánones de arrendamiento entre 4.000 y 100.000 pesos. Vale aclarar que son bienes muebles, es decir, estamos hablando de lotes, fincas, casas, y pues sorprende que se pueda encontrar en el mercado un arriendo de un lote o una finca o una casa, secretario, de 4.000 pesos. Pero venga, secretario, yo no sé si usted nos pueda contar, si tenga además el dato preciso de qué era lo que arrendaban por 4.000 pesos, porque pues de pronto era una bodeguita, pero bodeguita chiquita, sí, o un lotecito, pero un lotecito chiquito. ¿Usted sabe qué era lo que arrendaban por 4.437 pesos como para que nos sorprendamos o nos decepcionemos? Como te digo, estamos hablando de casas, lotes y fincas. O sea, en el mercado a nadie se le ocurre que puede existir por 4.000 pesos. Imagínate un lote pequeño. ¿Quién lo arrenda por 4 pesos? No hay derecho. No hay derecho. Es que no hay derecho. No hay derecho. Pero adicionalmente
encontramos también un grupo de 13 familias, 31 personas, hermanos al parecer la mayoría, todos trabajando en el fondo para reparación a las víctimas. Esa concentración de grupos familiares en una sola entidad pues nos preocupa. Se le suma a eso que encontremos al parecer un contratista que se embolsillaba los recursos de los arriendos de unos bienes. Este nombre se ha informado y bueno, estamos esperando que las autoridades hagan las investigaciones del caso. En todos los escenarios, lo que vamos a hacer desde la Secretaría de Transparencia de la mano con la unidad de víctimas es ir hasta el fondo de esto. Vamos a hacer una auditoría de tipo forense para poder consolidar la mayor cantidad de pruebas, para que a su vez la UIAF haga el rastreo de los recursos, la DIJÍN haga lo propio, se le entregue a la Fiscalía y esperamos la mayor eficiencia de las autoridades competentes, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, para llegar a fondo, porque es que el problema es que no nos podemos quedar en la injusticia, no se puede quedar en la denuncia. Necesitamos que las entidades competentes hagan justicia, nos digan, no, mire, esto era mentira, o sí, efectivamente, aquí están los responsables. Secretario, ¿usted sabe o ya lograron identificar cómo era el proceso para tasar el arriendo que se iba a cobrar por los bienes? ¿Existía una tabla o se buscaba, no sé, un experto en finca raíz? Alguien que decía, sí, por esto hay que cobrar 4.000 pesos, no, por esto 20.000 pesos, por esto 103.000 pesos, ¿o eso cómo se definía? Digamos, en principio, digamos, hay unos parámetros que el Fondo de Reparación a Víctimas establece para poder decir por área, como en cualquier tipo de lonja, donde uno sabe, mire, por esta finca de tales hectáreas en zona rural, con o sin agua, este lote que si es urbano o es rural, podría costar tanto valor. Eso, por supuesto, tiene unos parámetros, pero desafortunadamente no hay una certeza de cuál fue el criterio para poder definir que hay un lote por 4.000 pesos. Como les digo, eso es algo para nosotros descabellado, pero son precisamente las autoridades judiciales las que tienen que entrar a determinar si efectivamente esto tiene razón jurídica de ser en clave de bienes que se le quitaron a la mafia y que al parecer otra vez se encuentran en posesión, al menos en arrendamiento de los mismos victimarios. Mira, Andrea, escribe Yolima Moreno, por 4.400 pesos, de pronto le están alquilando por días la casa del gato. Oiga, pues de pronto, porque no encuentro otra justificación. Porque además aquí estamos hablando, y yo quiero hacerle esa pregunta, secretario de Transparencia, para comprender lo duro que es esto para las víctimas, porque todo este dinero que se recoge por estos cánones de arrendamiento, pues va para ese fondo para reparar a las víctimas, porque justamente estos bienes, y seguramente de esos lotes que usted nos menciona, de esas fincas, pues muchos hacían parte del Clan Castaño, por ejemplo, de ex jefes paramilitares que a través de Justicia y Paz empezaron a decir, vea, tengo estos bienes, y entonces esto va para la justicia para que se pueda reparar a quienes hicimos tanto daño durante la guerra. ¿Ustedes tienen información de esos bienes, por ejemplo, a quién correspondía y si esto llegó en algún momento a algunas víctimas? Eso es que de verdad es lamentable. 4.000 pesos, entre 4.000 y 100.000 pesos. En este momento, Andrea, te puedo decir que estamos hablando de un total de 35 predios rurales, de 8 predios urbanos, predios ubicados en Antioquia, en Girardota, en Medellín, en Puerto Triunfo, en San Francisco, en Tarazá, 1 en Bogotá, 4 en Puerto Boyacá, 4 en Norcasia, 2 en San Alberto, en el Cesar, 1 en Córdoba, 1 en Villavicencio. Entre los bienes que hemos detectado se encuentran en esta situación. Sí, secretario, ¿y qué pasó? ¿Por qué durante los gobiernos anteriores nadie se dio cuenta de esto? ¿O por qué deciden hacer este informe, este rastreo y dar a conocer estas irregularidades en este momento? Hacemos este rastreo como lo hacen cada uno de los directivos que entran en ese gobierno a asumir la dirección de las entidades, como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que pasa algo que estamos también avanzando, o el DPS, de tal manera que es algo propio de un proceso de empalme de conocimiento de la entidad, de saber cómo le están entregando a este gobierno la administración de estas entidades.
y de allí es que se desprenden, digamos, estos hallazgos. Nosotros lo que queremos es hacer un corte para saber cómo, reitero, nos entregaron las entidades y cómo armamos planes preventivos para que esto no ocurra bajo este gobierno. De tal manera que lo que también nos reporta, por ejemplo, el jefe de control interno es, al parecer, algunas presiones por parte de la Dirección General de la Unidad de Víctimas ante las auditorías y el control independiente que tienen cada una de las entidades. Esto está por escrito y también se informará a la Procuraduría para ver si considera tomar otras cartas en el asunto. Precisamente sobre eso que usted menciona, secretario, yo quiero preguntarle, pues, si ya han detectado quiénes son los beneficiarios de este tipo de ayudas y si hubo complicidad por parte de funcionarios, personas que trabajaban dentro de la unidad de víctimas, porque aquí se podría estar entonces configurando también un caso de corrupción de gran tamaño como el que ha denunciado el presidente Gustavo Petro dentro de la SAE. Bueno, es un caso similar. Los nombres por reserva de sumario aún no los vamos a revelar. Estamos esperando una mesa con la Fiscalía en particular para poder avanzar con las investigaciones. Como les digo, los medios de comunicación y la opinión pública en su momento conocerán en detalle los nombres, pero por ahora, por reservas de sumario, hemos preferido contener esos nombres y la Fiscalía está avanzando en esas investigaciones. La administración anterior de la unidad de víctimas se adelantaron algunas subastas de algunos bienes para monetizar estos recursos y entregárselos a las víctimas. ¿Ustedes encontraron irregularidades en esas subastas? ¿Advirtieron algún inconveniente, de pronto, no sé, bienes que no hayan sido monetizados o por lo menos subastados de una manera adecuada o con cierta sospecha? No, ese tema en particular de las subastas, no hemos llegado hasta allá por ahora. Lo que la Auditoría General nos dice es lo que hemos venido anunciando. Los grupos familiares al interior de la unidad, al parecer la apropiación de recursos de arriendos en manos de contratistas, una presunta nómina paralela, no cuadran las cuentas. El operador del fondo de reparación nos dice que hay 372 por una parte, pero por otro lado nos dice que son 294 los funcionarios. Entonces hay un descuadre de 22 funcionarios que viaticaron, que recibieron honorarios y estamos determinando y encontramos, por supuesto, también una falta de transparencia en la entrega de la información, porque debo decir que no ha habido el mejor ánimo de los exfuncionarios, los que aún están en el fondo de reparación, para entregar la información de manera clara. La administración, por ejemplo, de los bienes había contratado hace un par de años un software para poder llevar el inventario y nos encontramos como que el inventario no lo estaban utilizando allí, sino en un cuadro en Excel en un computador. Entonces, estamos verificando eso, estamos auditando eso. Qué práctico. No. Óigame, bueno, secretario, usted ya le dijo a Paola que no nos puede revelar nombres, que eso será ante la Fiscalía. Sin embargo, usted ya nos dio una pista. 13 familias, 31 personas. Aquí estamos hablando de familias de alguna región en particular. Estamos hablando de grupos de hermanos que trabajan todos en la entidad. Grupos de 2, de 3 y hasta de 4 hermanos, hasta completar 13 familias de 31 personas. No hemos determinado las regiones. Hay mucha información cruzada en este momento que estamos determinando, porque luego de la rueda de prensa nos han llegado más informes anónimos y todo eso lo estamos acumulando para poder hacer pronto, ojalá la próxima semana, un informe más. Entonces, esa parte no, listo. Entonces, regiones no hablemos. ¿De alguna afiliación política en particular? Sería muy imprudente de mi parte, tal vez, arriesgarnos a afirmar si tenían alguna afiliación política. Pero Cara pues, dice que hay un indicio. Por esa sonrisa que está mostrándonos veo que hay un indicio. No, claro, hay indicios, pero pues ya sabemos qué partidos gobernaban en el gobierno anterior. Ahí están las conclusiones. Listo. Entonces, le cambio la pregunta. Señor secretario de Transparencia, es que mi memoria es corta en este sentido, pero antes
la unidad de víctimas estaba en manos de un gerente, un director que estaba cercano a qué partido político. Lo que me dicen es que el director llegó allá muy cercano al Centro Democrático. Entonces, será el Centro Democrático si llega a comprobarse alguna relación con alguna senadora dentro de la unidad de víctimas y el fondo de reparación, a quien se le pedirán las cuentas Bien, en su momento. Listo. Entonces, déme un segundito, usted no se me va ahí, señor secretario. Don Mauricio, usted que siempre estaba muy pendiente del tema de las víctimas, hábleme del antiguo director, ¿quién era? Se llama Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Él estuvo al frente de la dirección de la unidad de víctimas. Vamos a mirar un poco de su hoja de vida. A ver, Mauricio, por favor. Ilústrenos, báñenos en su sabiduría, por favor. Sí, aquí estamos abriendo justamente el documento, Ramón Alberto. La posesión fue en 2019, ¿no? Sí, Lo hizo 2019. entonces o sea, estuvo directora, 3 años al frente de la Susana Correa en entidad. su momento. Pero era cercano a quién, al Centro Democrático. Sí, El claro, Democrático, usted sabe que claro, todos porque esos cargos de eran directores no libre- los ponen. Libre nombramiento, Libre nombramiento y remoción. Sí. Bueno, exacto, bueno. Ingeniero dice, industrial, trabajó, Universidad en la Católica. Unidad para las víctimas, fue director general de la unidad de administración especial. También trabajó, bueno, casi siempre En San se José del desempeñó Guaviare también, en el PNUD. Bueno, digamos, aquí hay que aclarar que no quiere decir que él sea responsable de estos arriendos a 4.000, pero sí tienen que tener una responsabilidad política. Pero no, perdóneme, para saber Andrea. qué pasó. Pero si usted tiene a 31 personas, hermanos, trabajando en una misma entidad, Claro. pues si uno es el director, uno se da cuenta. Sí. O sea, yo no soy el director de una entidad y no me entero que Paola y que Mauricio son hermanos y que están trabajando en la misma entidad. O sea, es que eso ya sería ser ciego o como Shakira, tonta, ciega, sordo, muda. No, eso no pasa. Claro, tenían y todo un además que cartel quién dentro de Torpe, traste. ¿Quién Testaruda. autorizaba o esos informes porque no se conocieron antes de esos arriendos de 4.437 pesos por unos bienes que deben ser muy grandes y muy apetecidos seguramente? Pero mire, yo le tengo también otras cifras donde la directora dice que hay 2.346 bienes que administra pues el Fondo de Reparación para las víctimas, pero de los cuales 900 presentan ocupación irregular. Secretario, allí también entonces hay otro foco de investigación que ustedes están analizando y que se podría conectar con estas irregularidades. Así es, de esos bienes también, digamos, hay un ojo puesto por parte nuestra. Queremos llegar a fondo, porque es que es desafortunada la falta de transparencia en el manejo de los bienes. Y lo que no se podría tolerar es que los recursos que se le fueron incautados a los victimarios hayan vuelto a manos de los victimarios. Mientras tanto, las víctimas sin mayores reparaciones. Entonces, nosotros esperamos que en una mesa con la Fiscalía, con la Procuraduría, la Contraloría, ellos que tienen la competencia sancionatoria, investigativa, lleguen a fondo. Mientras tanto, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia estará articulando todos los esfuerzos para que nada se engavete, nada quede por ahí como guardado y que, como les digo, se llegue a fondo en esa situación. Dentro de estas auditorías que se están haciendo, ¿han encontrado también irregularidades en contratos? No, eso hasta ahora no ha llegado hasta ese punto, pero seguramente lo que se desprenda de la auditoría y del informe que estamos esperando del jefe de control interno pueda determinar cuáles son los hallazgos en materia de omisiones en las formas y los requisitos de la contratación en el caso del Fondo de Reparación a Víctimas, que es por lo que estamos empezando. Distinguir el Fondo de Reparación a Víctimas con la unidad de víctimas. Otra cosa son las cosas que se pueden desprender de esta última de la unidad, pero en este caso estamos hablando en particular del Fondo de Reparación a Víctimas. Dario, usted nos contó que aunque existía un software especial para hacerle seguimiento a estos alquileres, pues todo al final se terminaba manejando era a través de un Excel. ¿Ese Excel estaba en el computador de quién? Pues de la dirección del Fondo de Reparación a Víctimas y el director final. El director sabía que había arriendos de 4.000 pesos. Claro, hay 43 bienes y ellos sabían en su contabilidad que había 43 bienes
que están arrendados entre los 40.370 pesos, si no me falla la memoria, y 103.000 pesos. Entonces, vamos a tomar lote por lote, finca por finca, saber por qué determinaron, quién determinó esos valores, quién tomó en arriendo, y efectivamente si la labor de administración de los bienes del narcotráfico se llevó a cabo con la debida diligencia y cuidado. Bueno, pues es No, que yo eso estoy sí todavía ya- aterrada porque estamos hablando de un hecho posiblemente de corrupción No, muy grave. Pero además, si esto está en el computador del director o el director financiero, Andrea, no puede decir que tonta ciega sordo. Sí, tiene Estaba que en haber el una computador responsabilidad. y sabía lo que estaba pasando. Y sabía que estaban entregando bienes con un infraprecio Sí, al que claro. normalmente deberían pagar. Sí, pues vamos a hacerle seguimiento a todo este escándalo pues de corrupción que hasta el momento está hablándonos el secretario de Transparencia. Muchas gracias, Andrés Hidárraga, por habernos acompañado en Sigue la W en Digital. Bueno, cuídense mucho. Oye, no, venga, secretario, me queda una última, no se me vaya. Secretario, ¿qué va a pasar con esos contratos? ¿Los van a rescindir? ¿Van a hablar con las personas a quienes se les habían entregado esos arriendos para revisarlos? ¿Qué va a pasar con eso? Se va a tomar contrato por contrato y luego establecer jurídicamente los alcances para una posible terminación de esos contratos. Vamos a ver cómo ponemos en orden la situación. Es importante recordar que de ahí sale la plata para la reparación de las víctimas. Y pues de 4.000 pesos es difícil lograr la reparación para ellas. No, perfecto. Muchas gracias, secretario. Buena tarde. Bueno, chao. Y una cifra, bueno, un dato A también. ver. Miguel Avendaño venía siendo el director del Fondo para la Reparación de las Víctimas de la Unidad para las Víctimas, así que también lo buscaremos a él para saber qué responde. Y para que comprenda la dimensión de todo esto, la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, está diciendo que para reparar el rezago que tienen del registro, digamos que general total en Colombia de víctimas del conflicto armado, más o menos son 9 millones. Y se han beneficiado 1 millón en estos años. Quiere decir que necesitaríamos más de un siglo para poder reparar a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia y que se han invertido pues millonarios recursos, pero pues que están identificando qué está pasando allí y con qué plata además van a reparar. Óigame, a las Mauricio, víctimas solamente del para conflicto. efectos de refrescar la memoria, esta unidad de víctimas es la misma que en su momento alquiló, por ejemplo, el edificio de Jorge 40 en Valledupar. Correcto. ¿Para poner es el su sede mismo. ahí? Sí, señora, a las familiares, a la mamá, esposa. a la esposa de mamá o la Jorge esposa, 40, sí, sí, sí. exacto, la esposa La de Jorge mamá de la 40, ahora congresista. De la ahora congresista. Y la unidad de víctimas es la misma que también celebró un contrato directo, adivine con quién. Con Impretix. Sí, señor, un contrato ¿Cuándo no? por 8.750 millones de pesos fue ese contrato. Ay, qué barbaridad. Vamos a hacer una pausita, sigue la W en segundos, vamos a hablar de la vida útil de los objetos que nos rodean, los objetos electrónicos, pero antes yo quiero que cerremos este segmento como lo arrancamos, escuchando la voz de Patricia Tobón y mirando su cara de desconcierto y, por qué no decirlo, como de duda, a la hora de leer la cifra que le escribieron en un papel y que indicaba que por 4.437 pesos están alquilando bienes que debían servir para reparar, para recaudar dinero, para reparar a las víctimas del conflicto. Así lo contó hoy. Principalmente encontramos que el valor de los cánones de arrendamiento en algunos casos es demasiado bajo. Encontramos bienes que están en 4.437 pesos, arrendados en 4.437 pesos. Y otros que están en 103.000 pesos y son bastante, o sea, son bienes que están en custodia de la unidad, que son para ser monetizados, para reparar a las víctimas, y estos son cánones pues de arrendamiento muy bajos.